le continúe bendiciendo. Damos gracias a Dios en esta noche que nos permite una vez más volver a reunirnos en su presencia, adorar, bendecir su nombre y estar dispuesto para escuchar el consejo de la palabra de Dios en esta noche. La primera parte estaré compartiendo con ustedes y luego el pastor, él también tendrá una parte en esta noche. La semana pasada estuvimos viendo acerca del bautismo con el Espíritu Santo y le decía que no íbamos a hablar específicamente del hablar en otras lenguas porque era el tema que correspondía para hoy. De alguna manera lo tocamos y en esta noche sí vamos a ver esa lección que es hablar en otras lenguas. Usted, si tiene su Biblia a mano, téngala por ahí. Es verdad, vamos a leer algunos versículos y su libro de nota que usted tenga para que podamos escudriñar en esta noche acerca de su palabra y aprender un poco más y desaprender también, porque esa debe de ser la actitud nuestra, saber y entender que no lo sabemos todo y que cuando nosotros lo que ya aceptamos al Señor como nuestro Salvador y también por pacto de membresía en la iglesia local, cuando colocamos nuestra mano derecha en la Biblia, el ministro nos decía unas palabras que nosotros dijimos que lo aceptábamos. Y dentro de ella era que aceptábamos, ¿verdad?, la Biblia correctamente dividida, el Nuevo Testamento como nuestra única regla de fe, gobierno, práctica y disciplina, andar a nuestro mayor conocimiento y habilidad, y nosotros sin presión, sin nadie obligarnos, dijimos, lo prometo. No sé por qué a veces se hace tan difícil y algunos quieren hasta en este tiempo hacerse judaizante o vivir conforme a la ley si nosotros prometimos que íbamos a andar, que nuestra única regla de fe, gobierno, práctica y disciplina era el Nuevo Testamento. Esto no está aboliendo de ninguna manera el Antiguo Testamento. Jesús, que era el único que tenía el poder para hacerlo, dijo, yo no vine a abrogar la ley, no la vine a quitar, sino a cumplirla, porque hasta el momento, antes de que Jesús llegara, nadie había podido cumplir la ley en su cabalidad y por eso él vino a cumplirla. Entonces debemos de estar en la humildad de saber que si hay algo que quizá lo aprendimos de una manera errada o que hasta ahí llegó nuestro conocimiento en ese momento y que hoy el Señor ha ido iluminando a través de su palabra, a través de su iglesia, de los hombres y mujeres que pertenecen al Comité de Doctrina Bíblica de nuestra iglesia a nivel internacional, que nosotros debemos de ser entendidos en los tiempos y que debemos de ser lo suficientemente humildes para dejarnos enseñar. La palabra de Dios no es para contender, no es para debatir, es para vivirla. Y como dice el apóstol, ¿verdad, Pedro? Que con mansedumbre, nosotros, o el apóstol Pablo, uno de los dos, con mansedumbre estemos dispuestos, ¿verdad?, a ofrecer defensa a todo aquel que la demandara, pero no para contender ni para creer que yo soy el que más sé o que usted es el que más sabe, porque lastimosamente no es así. Ninguno de nosotros tenemos la verdad absoluta y ninguna interpretación de la palabra de Dios, ninguna interpretación bíblica es privada, de que usted y yo, eso no pertenece a nosotros, porque nosotros no somos parte de este libro sagrado, no escribimos ninguno de estos capítulos ni libros. Dicho todo lo anterior, vamos a empezar con el capítulo 2 del libro de los Hechos. La semana pasada veíamos un versículo clave, capítulo clave, el capítulo 1 de los Hechos, el versículo 8 propiamente. Y hoy vamos a ver en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, su versículo 4 en adelante. Leo para usted en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo siguiente. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este truendo, se juntó la multitud y estaban confusos,
porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Voy por el 7. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y dice el 11, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Amén, gloria al Señor. Según narra el escritor del libro de los Hechos, el médico Lucas, aquí se armó hubo un gran alboroto, mucho ruido, mucha bulla, decimos nosotros, a un estruendo grande. Se le asentaron como lenguas repartidas de fuego, porque no era fuego. Por eso dice como lenguas repartidas de fuego, ¿verdad? Allí hablaban en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Los que estaban ahí alrededor se quedaron atónitos, perplejos, diciendo, pero ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Mira, lo escuchamos hablar en su propia lengua y estos son partos, son medos. ¿Y qué está pasando aquí? Eso era lo que el profeta Joel había profetizado. Bendito sea el Señor, que él iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Gloria al Señor. También podemos encontrar en Primera de Corintios capítulo 14, versículo 2 al 4, lo siguiente: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Y esto yo lo mencionaba la semana pasada y hablaba acerca del apóstol Pablo, que ustedes saben que fue llamado y hecho el apóstol de los gentiles. Por muchos de los discípulos, específicamente por Pedro, él no fue aceptado porque él no anduvo junto con los 12. Y este apóstol, en Primera de Corintios, leí una parte, pero voy a leer la parte completa. En Primera de Corintios, el capítulo 14, yo leí solamente el 18, voy a leer el 19 también. Dice, voy a leer el 18 de Primera de Corintios 14, búsquelo para que lo tenga ahí. Primera de Corintios 14, 18 y 19 dice el apóstol Pablo: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Dice el 19, perdón, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a los otros que 10,000 palabras en lenguas. Y el apóstol Pablo hacía una aseveración explicando esto. Dice, porque el que habla en lengua a sí mismo se edifica. Y es el Señor el que está tratando conmigo, con usted en ese momento. Ya hemos dicho cuáles son algunas de las cosas cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, que viene para corregir, para redarguir, para instruir y otras cosas más. Pero ¿qué pasa muchas veces? Que estamos tan sumergidos en la bendición que estamos recibiendo y no ponemos atención a lo que verdaderamente el Señor quiere decirnos en ese momento. Y a veces el Señor nos trae esa bendición a nuestras vidas y nos lo está diciendo, estamos hablando en lengua, nos está corrigiendo, hermano. Y posiblemente si nosotros estuviésemos hablando en una lengua que todos entendieran, los que están ahí alrededor, seríamos avergonzados. ¿No cree usted esto? Porque es posible que el Señor nos esté diciendo, como dicen los eruditos, ¿verdad? De aquella mujer que fue encontrada en el mismo lecho de pecado, la mujer adúltera. Y dicen los eruditos que mientras ellos llegaron con sus piedras ahí, ¿verdad? Y con la mujer acusándola, Jesús se inclinó y empezó a escribir en la arena. Dicen algunos, yo no estaba ahí, ni usted tampoco, que posiblemente le estaba escribiendo los pecados de cada uno. Y cuando levantó la cabeza, ahí no había nadie, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros, hermanos, qué bueno fuera que pusiésemos atención y que cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, que podamos aprovechar ese momento y ver para qué está llegando. Si está corrigiéndonos, si está redarguyéndonos, si nos está instruyendo,
¿Qué está haciendo el Señor cuando viene y me visita? Bendito sea el Señor. Pero muchas veces todo lo contrario, hacemos tanto ruido y tanta bulla que no podemos prestar atención a lo que verdaderamente el Señor nos quiere decir en ese momento con esa manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a leer un poco, gloria al Señor, acerca de lo que la iglesia enseña de hablar en otras lenguas. Y dice, hablar en, abro paréntesis, cierro paréntesis, otras lenguas, lenguajes, abro paréntesis, magnificando a Dios, expresando sus obras maravillosas en lenguajes, normalmente desconocido para el que habla. Hechos 2, 4, 8 al 11 que estuve leyendo. También está Hechos 10, 44, 46, cierro paréntesis. Es común en el libro de los Hechos para describir el derramamiento del Espíritu Santo sobre los creyentes, como fue claramente expuesto en los textos bíblicos anteriores. En Hechos capítulo 19, versículo 6, también se muestra el mismo resultado, entre paréntesis, hablar en lenguas y profetizando. Cuando el apóstol Pablo impuso sus manos sobre los 12 creyentes en la ciudad de Éfeso para que recibieran el Espíritu Santo, se da este acontecimiento, ¿verdad? Al regular el orden y uso de los dones espirituales entre los santos de Corinto, en Primera de Corintios 12 y 14, que habla de los dones específicamente, Pablo también asiente en el uso privado de las lenguas cuando se ora a Dios e indica que esto edifique el espíritu del creyente en particular. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo al 4. Por supuesto que cuando los dones de lenguas e interpretación de lenguas se hacen en público en la congregación reunida, estas deben ser distinguidas del bautismo con el Espíritu cuando se refiere a la experiencia individual. Pablo establece esto claramente cuando se refiere a su propia experiencia. Véase Hechos 9:17. Alguien busque por ahí Hechos 9:17, por favor, para que lo leamos. 17 al 19. Hechos 9:17 al 19. Cuando él dice, lo que usted va a leer, no lo voy a leer yo. Cuando concluye su amonestación, priorizando el don más útil de todos, que es el de profecía, para la edificación pública, él tuvo cuidado de añadir y no impidáis el hablar lenguas. ¿Alguien tiene Hechos 9:17 y 19? Prenda su micrófono, hermano Ernesto Pagán, que está levantando su mano. Hechos 9:17 y 19. Parece que no pudo abrir el micrófono. Si Amén, alguien lo amén, tiene, Eliseo, Dios le bendiga. adelante, hermano. 17 a 19. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que reciba las vistas y acá y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escama, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerza. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. Muchas gracias, hermano. Aquí Amén. Pablo, el apóstol, está hablando específicamente del momento en que él recibió el bautismo con el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros lo recibe de diferente manera. Algunos nos acordamos de ese día, algunos no, puede que se acuerden con fecha, con el año, el mes, el día, hasta la hora.
Hay otro que posiblemente hace tanto tiempo que no recordamos todos esos detalles, pero lo importante es que lo recibimos y más importante aún, que con luchas y pruebas y todas las dificultades posibles, todavía hasta el día de hoy, podemos decir Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Bendito sea Dios. Y lo más importante, a no contristar el Espíritu Santo de Dios. Dice, en conformidad con el patrón bíblico, en el libro de los Hechos, la Iglesia de Dios de la Profecía y otras iglesias de tradición de santidad pentecostal enseña que hablar en otras lenguas, según el Espíritu le da que se hable, es la evidencia inicial, entre paréntesis, observable por otros. Cuando usted y yo fuimos llenos del Espíritu Santo, la evidencia de haber sido bautizado con el mismo fue hablar en otras lenguas según el Espíritu nos dio que hablásemos en ese instante. Dice, es la evidencia inicial observable por otros del bautismo con el Espíritu Santo. Sin embargo, esta no debe ser considerada como una experiencia preponderante. Y la palabra preponderante nosotros podemos traducirla o buscarle sinónimo como que esto no es definitivamente siempre va a ser así. Esto es la evidencia inicial de que fuimos bautizados con el Espíritu Santo. No significa que en cada culto, en cada servicio, en todos los tiempos de oración o de cualquier actividad, vamos a hablar en lenguas. No siempre va a ser así. Y esto no nos da el permiso a ninguno de nosotros para poner el dedo acusador sobre nuestros hermanos y decir, ella no está bautizada con el Espíritu Santo porque esta noche no habló en lenguas. Dice que es la evidencia inicial de que fue bautizado con el Espíritu Santo. Pablo lo dijo, el apóstol Pablo dijo, yo mismo, por esa discusión, hermano, que se daban, ¿usted cree que solo se dan el día de hoy? En la iglesia primitiva también se daba. Esas discusiones de que yo hablo lengua, de que tú no hablas, de que el otro habla más, de que el otro habla menos. Y Pablo le dijo, yo hablo más lengua que todo. Y se lo leía al principio. Dije, pero yo prefiero hablar 5 palabras con entendimiento, que todos me entiendan, para edificar a los que están ahí en ese momento, que 1000 palabras en lengua y que nadie me va a entender. Porque el que habla en lengua, sí mismo se edifica, a menos que haya alguien que interprete. Amén. Mire, yo he tenido la mala experiencia, porque no es una buena experiencia, y alguien hablaba de eso el día pasado, de ver una persona un domingo en la noche, un ministro de la iglesia, dársele la oportunidad, la iglesia llena de gente, llena de amigos, para predicar el mensaje de la palabra de Dios, y ese ministro simplemente, desde que se agarraba el micrófono, empezar a hablar en lenguas, lengua, hasta que no pasaba nada, hermano. Y no había mensaje. Es un desorden, hermano, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo se sujeta al profeta. ¿Cómo usted le van a dar un domingo en la noche con la iglesia llena de amigos y nadie está interpretando y usted se va en lengua y ya por último entrega el micrófono y se va y se tira de rodillas y el que viene atrás que arree? Que se reinvente para poder levantar el ánimo de la iglesia, porque, y más para que los amigos entiendan qué es lo que está pasando. Hay tiempo para todo debajo del sol, mi hermano. Y nosotros debemos de ser entendidos y debemos de ser ecuánimes y debemos de ser prudentes. Bendito sea el Señor. Más, aquí hay algo que me llama mucho la atención, que dice, sin embargo, esta no debe ser considerada como una experiencia preponderante, que así debe de ser. Por el libro, si no es así, no es. Dice que el caminar diario, oiga bien, el caminar diario y vivir, déjeme porque estas hojitas como que se le pegan a uno, y vivir en el Espíritu, según Romanos 8:1-14, continuará edificando el carácter cristiano, entre paréntesis, el fruto del Espíritu, y esto debe ser el deseo y la práctica de todo creyente. Oiga bien, el caminar diariamente y vivir en el Espíritu. Esto sí es preponderante, hermano. De eso se trata la vida cristiana.
no andar satisfaciendo las obras de la carne, sino viviendo conforme al Espíritu. Bendito sea el Señor, edificando el carácter del cristiano, que cada día se vaya fortaleciendo, que los frutos del Espíritu, no los frutos, el fruto que produce el Espíritu Santo, que tiene 9 dones, sean manifiestos en nuestras vidas. Yo siempre digo, el fruto del Espíritu produce 9 dones. Y si no nos ponemos las pilas, hermano, es difícil que se vean algunos de ellos reflejados en nuestras vidas. Sin embargo, la obra de la carne son 17 y rapidito se ven. Porque el fruto del Espíritu, que es gozo, amor, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Quizás se me quedó alguno. Aquí dice, contra tales cosas no hay ley. Sin embargo, oiga, dice, manifiestas son las obras de la carne. Se ven, hermano, por más que usted lo esconda, que yo lo esconda, se ven pleitos, enemistades, contiendas, ira, hechicería, enojo, maledicencia. Oiga, 17. Y si nos descuidamos, cuando viene a ver, tenemos 17 y una más. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, hermano, el apóstol Pablo en una ocasión también dijo, procura los mejores dones. Procuremos, hermano, que el amor, que el gozo del Señor, que nuestra fortaleza siempre esté en nuestra vida. Que nosotros podamos andar en santidad y en justicia delante del Señor todos los días. Yo siempre digo, si yo estoy llena del Espíritu Santo, yo no voy adrede, así a propósito, a majarle el callo a mi hermano. Yo no voy a injuriar a mi hermano. Yo voy a hacer todo lo posible por no hacerle sentir mal. Si es que estoy llena del Espíritu Santo, si es que el fruto del Espíritu tiene manifiesto en mi vida esos dones preciosos. Yo no puedo vivir en un ay. No, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Porque Él me ha dejado su paz y Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Bendito sea el Señor. Yo no puedo andar llevando y trayendo de aquí para allá y de allá para acá. No. La mentira, hermano, una obra de la carne. Hay gente que dice, el fruto del Espíritu y las obras de la carne. No, las obras de la carne no. Y el fruto de la carne. No. La carne no da ningún fruto. Obra maligna, nuestra carnalidad que se aflora cuando nosotros no andamos conforme al Espíritu y nos descuidamos. Bendito sea el Señor. Un poquito más. Dice, eso lo podemos encontrar en Hechos 9, 17 y 19, Primera de Corintios 14, 18 al 39. Ya leímos algunos de esos versículos que dice que cuando los dones de lenguas e interpretación son públicos, se debe distinguir de las lenguas como evidencia inicial del bautismo con el Espíritu Santo. Cuando estamos en público, hermano, no es que no hablemos lengua, pero hermano, mire, nuestra congregación, muchas veces en nuestro servicio y más los dominicales, llegan gente que no son cristianos, hermano, y ellos no entienden. Yo no le voy a decir a usted que si usted siente el deseo de hablar en lenguas, que no lo haga. Líbreme el Señor. Porque, hermano, yo lo he dicho y lo repito y lo voy a repetir siempre. Nosotros somos muy buenos para oír, para responder, pero no escuchamos para ver qué es lo que realmente se nos está diciendo. Y yo no estoy diciendo eso. Yo soy dichosa para eso. Desde los años 2000, estamos en el 2000 todavía, pero de los años 2003, 2004, por ahí, a mí se me acusó, se me levantó una calumnia en una clase que yo daba CLB distrital los lunes, que dábamos un seminario. Y alguien me levantó un falso testimonio y dijo que yo había dicho que el diezmo no era obligado. Sí, es que es cierto. Es que en esta iglesia, yo no sé en otra, nada es obligado, hermano. Todo es por agradecimiento a Dios. Y esto no es por obra de justicia, de que nada nosotros hagamos ni que le demos al Señor. Todo viene de Dios. Y esa persona anduvo regando que él ya no iba a diezmar porque la pastora había dicho que diezmar no era obligado. Claro, le convenía. Entonces, no es la primera vez y sé que no va a ser la última que quizá yo diga algo y sea malinterpretado, pero líbreme el Señor y Dios sabe que no es la intención de mi corazón.
Y fuera bueno, hermano, que a partir de hoy nosotros sopesáramos esto. Hable lengua, toda la que usted quiera, angelicales, ojalá que no sean humanas, pero conténgase, que si hay un amigo ahí a la par suya y usted siente el deseo, doble su rodilla y hable con el Señor. Y como usted no ha perdido el juicio, el cerebro en ese momento, también dígale ahí calladito, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres decir? Por favor, con mucho respeto se lo digo. Otras evidencias del bautismo en el Espíritu Santo. Las lenguas como evidencia física o externa inicial del bautismo en el Espíritu Santo. Y vuelve a la palabra inicial, es la evidencia, hermano, de ser lleno con el Espíritu Santo, hablar en nuevas lenguas. Algo más que dice, el Espíritu Santo, los hombres de Dios del pasado, gloria al Señor, no hablaron en lenguas. ¿Y usted cree que el Espíritu de Dios no estaba con ellos? Con Moisés, con Elías, con Jacob, con Isaac, con Abraham, el padre de la fe. ¿Dónde dice la Biblia que Abraham hablaba en lenguas? ¿Dónde? Usted me lo busca y le doy un premio. Bendito sea el Señor. Sin embargo, desde el principio de la creación, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí estaba, hermano, desde el principio, solo que no había llegado la manifestación del mismo. Estos hombres ninguno hablaron lengua, porque muchas veces queremos hacer una doctrina de esto y hasta decirle a la gente, oiga, me dolió en mi corazón, usted no se imagina cuánto, cuando la hermana Elba preguntó la semana pasada y yo había escuchado eso. Y lamento decirle, y con mucho respeto se lo digo, en esta iglesia de Union Avenue, en mi vida, yo nunca había escuchado esto. Que si una persona no está lleno del Espíritu Santo, que si no es cristiana. En mi caminar con Cristo, 40 y resto de años, yo nunca había escuchado eso. Hermano, eso es atreverse mucho. Hermano, la Biblia dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Cómo yo le voy a decir a mi hermana Gladys, si usted no ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo, usted no es cristiana, usted mañana mismo, mire, agarre por ahí porque de nada le sirve? Mentira del diablo, mentira, desde que creíste y fuiste sellado. Bendito sea el Señor. El Espíritu Santo está contigo. Lo que pasa es que todavía no ha sido manifestado en tu vida y tú tienes que luchar y tienes que ayunar y debes orar y debes de buscarlo en ruego, en súplica delante del Señor. Bendito sea el Señor. Pero hermano, esto no determina tu salvación. Esto es un poder para el servicio, para servir mejor. Bendito sea el Señor. Y veo tanta gente llena del Espíritu Santo y no viven para servir. Y veo otra gente que no ha recibido el Espíritu Santo y sirven a diestra y a siniestra. Entonces, en Dios no hay confusión. No, no hay confusión en Dios. Son cosas de nosotras, de nuestra carne. Bendito sea el Señor. Algo más dice que en otros casos, aunque no se menciona que hablaron en lenguas, era evidente que sucedió, por ejemplo, ¿verdad? Lo que leímos en Primera de Corintios, hace mucho énfasis en esta escritura, 14:18, bendito sea el Señor. Algo ahí, esto es larguísimo, ¿verdad? Pero por razón tiempo, siempre acortamos un poco y para dar la oportunidad a preguntas concretas, hermano, preguntas que nos edifiquen, porque a veces, qué bueno cuando yo pregunto algo y me dicen, muy buena pregunta, pero cuando yo pregunto algo por preguntar, por llenar un espacio o simplemente decir, yo tengo una pregunta, pero también tengo la respuesta. Entonces, no la pregunte. Porque si usted tiene la respuesta, ¿para qué va a preguntar? O sea, preguntas que nos edifiquen a todo, hermano. Oiga bien, la posición de la Iglesia de Dios de la Profecía a la cual usted y yo pertenecemos. Si hay alguien de otro concilio, de otra iglesia, respetamos lo que usted cree, lo que usted se le ha enseñado. Pero esta es la creencia nuestra de la Iglesia de Dios de la Profecía. Nosotros somos pentecostales clásicos. De ahí venimos nosotros. No somos calvinistas, no somos
somos de corte wesleyano, de Juan Wesley y su hermano también. Nosotros no somos calvinistas, no somos de eso que salvo siempre salvo. No, 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 no. Somos pentecostales clásicos y dice la señal principal que acompaña al bautismo en el Espíritu Santo es el hablar en lenguas, según Hechos 2:4, que ya lo leímos. Y debemos de considerar dos cosas. Número uno, que son idiomas humanos o angelicales, nunca aprendidos. Yo hablaba la semana pasada de que existe la escuela de la lengua, hermano, y hay que pagar para eso. Quizá consiga una ñapa a alguien ahí que no tenga que pagar, pero conozco personas que han ido a la escuela de la lengua, a la escuela de los profetas, y todo eso hay que pagar para que usted le enseñen. Tan rica que la Biblia, si la leemos en ayuno, en oración, en humildad, para que el Señor nos ilumine. Porque la Biblia dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ella hallamos la vida eterna. Si yo quiero saber de la Biblia, si yo quiero saber de su palabra, yo solamente tengo que ser humilde, yo solamente tengo que buscarlo con todo mi corazón. Bendito sea el Señor, y yo voy a aprender. Y lo que no sé lo voy a preguntar. Voy a ser tan humilde como para preguntarle, hermana Milka, yo estoy con duda en este versículo. ¿Usted me puede ayudar? Bendito sea el Señor. Esto lo encontramos en el libro de los Hechos, el capítulo 2, versículo 6. Primera de Corintios 13:1. Alguien búsquelo para que lo leamos. Primera de Corintios es la carta del amor, donde me encanta, donde Pablo termina hablando en esa Primera de Corintios 12, hablando de los dones espirituales, pero él también dice, mas yo os muestro un camino más excelente, el camino del amor. Bendito sea el Señor. Primera de Corintios, ya me emocioné y me fui. Amén, amén, manita, dígame. Primera de Corintios 6. 13, Usted dijo 13:1. 13, ¿Qué dice? 13:1. Ajá. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Sigo. No, está bien ahí. Címbalo que retiñe, es un instrumento musical. Solamente voy a hacer ruido. Gracias, hermana Ángela. Solamente voy a hacer ruido, solamente voy a virar par de silla, voy a hacer tantas cosas, pero si no tengo amor, de nada me sirve. De nada, de nadita, nadita me sirve. Dice más, el hablar en lenguas sirve para dirigirse en adoración a Dios y así edificar la vida espiritual. Oiga bien, de esa manera yo me dirijo a Dios, porque Él sí me entiende, porque Él sí sabe lo que en ese momento Él permite que venga a mi lengua y estoy adorándolo, estoy hablando con Él, a la vez me estoy edificando, estoy recibiendo el consejo, estoy recibiendo la corrección que el Señor me está dando en ese momento. Me voy a parar de ahí diferente. Mire, yo le digo al Señor cada día, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y yo por eso, una vez, yo no sé si era aquí, yo le decía, de que hay personas que llegan al templo, quizá no en esta congregación, y se mantienen casi todo el culto con los ojos cerrados. Y quizás si usted le pregunta a ese hermano, esa hermana, que por qué casi no abre los ojos, le va a decir que es para no ver y no pecar. Porque lamentablemente, hermano, yo sé que son parte de nuestras arrugas y nuestras manchas, nuestros trajes espirituales, que a veces usted abre los ojos y usted mira para un lado y usted ve cosas, y a veces hasta oye cosas que de viaje, mire, le quitan la comunión a uno. Y yo a veces, yo llego ahí los domingos, que es el único día cuando no hay misiones, que tenemos la oportunidad de reunirnos. Y inmediatamente termina la escuela dominical, que no es de bendición, que no es que ahí no se puede manifestar el Espíritu Santo, pero
cuando entramos en el tiempo de adoración congregacional, hermano, ¿usted cree que Dios no ve eso? Dios está en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando hay una alabanza genuina, sincera, un corazón que adora de verdad al Señor. Hermano, y yo cierro mis ojos y yo comienzo a adorar a Dios. Y cuando la adoración está entonada, cuando hay un fluir, o sea, yo no necesito que de arriba a mí me estimulen para yo adorar a mi Dios. Yo sé lo que Él ha hecho conmigo. Y aunque no tengo una bonita melodía, pero yo adoro al Señor. Pero qué bonito cuando está al unísono, cuando hay una adoración genuina desde arriba, desde el altar, y eso va fluyendo por todo el templo, toda la congregación, hermano. Y yo cierro mis ojos y yo no miro para ningún lado, porque es que yo sé que me puedo desconcentrar, hermano, porque es que uno ve cosas, que bendito sea el Señor. Y el domingo, yo recuerdo que yo tenía mis ojos cerrados. Y yo empecé a adorar al Señor y adorar al Señor. Y yo no sé otro, porque ojalá que todos sintiéramos lo mismo, pero como esto es individual, desde aquí, que la salvación individual desde aquí, hermano. Por mucho que usted me empuje y que usted me diga y que usted olvídese, esta lucha es individual. Y yo empecé a sentir una presencia de Dios tan bonita. Y yo no hablé lengua, se lo digo con toda sinceridad. Yo solamente lo que me dio fue un deseo de llorar, pero llorar como con el alma, como ese lloro, como de gratitud, como porque yo meditaba en las palabras de ese himno, no me acuerdo que estaban cantando en ese momento. Creo que era, bueno, no. Hablaba algo como de digno es el Señor o de honor, algo así, yo no sé. El caso era que hermano, yo sentía de esos cultos que uno dice, esos momentos que uno dice, wow, si Cristo viniera ahora o yo me muero, me voy con el Señor. Eso yo casi no lo oigo ya en la iglesia, pero en el tiempo que yo me convertí, yo siempre oía los ancianos que decían dos cosas. Cuando venía el tiempo de testimonio, ellos decían, si yo agradezco tanto al Señor por haberme salvado, y si yo tuviera otra vida en esta noche, se la entregara al Señor. Y también cuando ellos decían, y Pablo lo dijo, el apóstol Pablo dijo que él prefería, que él quisiera, si de parte de él fuera, él quería irse, morirse, irse con el Señor. Pero por causa de vosotros, dijo, de lo que él le estaba predicando, de nosotros los gentiles, era mejor que él quedara aquí todavía un tiempo más. Pero mire, yo sentí una presencia, hermano, el domingo tan exquisita, tan bonita. Y yo, mire, mis lágrimas corrían y yo no estaba llorando por aflicción, yo no estaba llorando por dolor, porque hasta eso, hermano, ahora pareciera que vamos a tener que seleccionar y escoger en la iglesia si lloramos o no lloramos. Oiga, porque yo le digo a usted, estamos viviendo unos tiempos terribles, hermano. Hermano, terrible. Cuidémonos, hermano. Usted sabe lo que es, y no es chisme. Una hermana llorando me dijo el otro día que ella estaba llorando delante del Señor y terminando de orar y llorar, alguien se le puso al frente y le dijo, oye, pero tú estás pasando por una aflicción, una situación, un problema muy grande que tú estabas llorando así. Oiga, estaba llorando delante del Señor, sentía deseo de llorar. Hay gente, hermano, que ya no lloran en la presencia de Dios. Hay gente que ya no sienten ese deseo de inquirir en su santo templo, de adorarlo con el corazón, más que con la boca. Bendito sea el Señor. Ay, Dios, ayúdanos, por favor. Dice algo más. Dice hermano Leo que él también lo sintió. Bueno, pues no estaba loca yo, hermano Leo. Gracias por su apoyo moral que me da en esta noche. Gracias, muchas gracias. Dice el resultado del bautismo con el Espíritu Santo.
Número 1, si usted ha recibido el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, usted tiene el poder de expulsar demonios en el nombre de Jesús y ser un instrumento por medio del cual fluya el Espíritu Santo. ¿Cómo es eso entonces? Que usted ya fue lleno del Espíritu Santo, usted habla en otras lenguas y cuando se manifiesta un demonio, usted dice para que digan aquí murió, que digan aquí corrió, patica para qué te quiero o para qué te tengo, dicen algunos. Ah, claro, porque también en la Biblia se dan episodios. En una ocasión que habían unos demonios ahí que estaban haciendo desorden y vinieron unos ahí de que queriéndolos reprender y los demonios le hicieron pasar su vergüenza. Le dijeron, miren, váyanse de ahí, no busquen que le digamos lo suyo. A Pablo lo conocemos, pero a ustedes no lo conocemos. ¿Quiénes son ustedes? ¿Dónde salieron? Hermano, porque esto es de vivencia, hermano, querido y amado. Esto es de vivir la vida que vale, la vida en Cristo. Aleluya. Santo Dios. Esto no es de boca. Esto no. Es que son evidencia. Oiga, usted tiene el poder para expulsar, echar fuera demonios y ser un instrumento por medio del cual fluye el Espíritu Santo. ¿Cómo que el Espíritu Santo de Dios está en mí? Fluye a través de mí. Y mi líder de dama me dice, hermana, necesito que tal día usted me lleve una reflexión, me lleve un mensaje de su palabra y que yo le diga claro y pelado, ay no, yo no puedo. No, conmigo no cuente, yo no puedo. Dígame, si dice aquí textualmente que usted viene a ser un instrumento en el cual fluye el Espíritu Santo de Dios, por el medio del cual fluye el Espíritu Santo de Dios. La Biblia, el número 3, se vuelve un libro vivo. Jesús nos vuelve más real. Jesús, perdón, se nos vuelve más real a nosotros, según San Juan 14, 12 y 1. 4, somos ungidos con la habilidad divina de hacer las obras de Jesús. Como él dice que mayores cosas que la que él hizo en su nombre nosotros vamos a hacer. ¿Y cómo es eso? Que somos llenos del Espíritu Santo y se nos dice que hagamos algo para la obra de Dios y nunca podemos. Diga mejor no quiero, porque no es obligado. Yo no quiero, pero no diga no puedo, porque entonces son dos cosas las que están ahí. No tengo disposición para hacer la obra de Dios y no quiero y estoy hablando mentira. Número 4, somos ungidos con la habilidad divina, perdón. Número 5, nuestras vidas de oración llegan a una nueva dimensión mucho más profunda. Oiga, tiene que verse una diferencia en nosotros cuando somos llenos del Espíritu Santo. Nuestra vida tiene una dimensión más profunda. Alguien tiene que decir verdaderamente, ese es un hijo de Dios, ese es una hija de Dios. Y número 6, somos capacitados para fluir en los dones espirituales del Espíritu, para desbaratar el reino de Satanás y construir el reino de Dios. Marcos 16, 17, 20, búsquelo a alguien para que lo leamos. Marcos 16, 17, 20. Nosotros somos llamados, oiga, a desbaratar el reino de Satanás y construir el reino de Dios. Y a veces yo digo que como que nos convertimos en abogados del otro, que lamentablemente en vez de defender las cosas que tienen que ver con Dios y con su palabra, muchas veces le damos honor a otras cosas. Marcos 16, 17, 20. ¿Quién lo tiene? Dice que la Amén. única cosa, Amén, léalo. pastor. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que le habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron, predicaron en todas partes, ayudándole el Señor y confirmando la palabra con las señales que las seguían. Amén.
Amén. Gloria al Señor. Oiga, desbaratar el reino de Satanás, expulsando, echando fuera demonios, construyendo el reino de Dios, predicando su palabra, tiempo y fuera de tiempo. Hay gente que dice, hermano, yo sé, no es fácil predicarle a una multitud, pararse un domingo en la iglesia y predicar. No es tan fácil, pero en obediencia, hermano, uno lo hace y cuando usted obedece, Dios lo respalda. Pero ¿qué de predicarle a mis compañeros de trabajo? Porque si yo saco el tiempo para hablar y hablar cosas que no edifican, igual yo puedo mencionarle un texto bíblico y predicarle de la palabra, decirle a alguien que Cristo salva, que Cristo lo puede sanar. Yo tengo que hacer eso evidente y yo tengo que contribuir para que el reino de Dios avance en esta tierra y no el reino de las tinieblas. Hay 3 niveles de lenguas. La número 1, como evidencia bíblica inicial de haber recibido el don del Espíritu Santo, ya lo leímos desde el principio, Hechos 2:4, cuando en el aposento alto estaban aquellos 120 y fueron llenos del Espíritu Santo, según el Espíritu le daba que hablasen. Número 2, lenguaje de oración, hablar en lenguas para edificar espiritualmente y para comunicarse directamente con Dios. Estoy como resumiendo, ya eso lo había dicho. Es un lenguaje de oración para la devoción privada, donde yo estoy ahí, bueno, el Señor viene, me toca, estoy hablando en lengua, nadie me entiende, yo me entiendo, Dios me entiende y yo voy a pararme de ahí edificada, yo no me voy a parar de ahí, que al primero que me pase al frente, en buen dominicano le voy a dar un boche. No, 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 no puedo, no puedo, no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Número 3, dones de lenguas congregacionales. Hablar un mensaje en lenguas, además de su interpretación, para entenderlo en un culto público, para la edificación de la iglesia. Lo que yo le decía al principio, no puede pararse una gente ahí en el púlpito a predicar un mensaje en lengua, y que no aparezca alguien que interprete. De ser así, Dios es ordenado, el Espíritu Santo es ordenado. Si Él va a mandar un mensaje en lengua a la iglesia, a alguien va a usar para que interprete lo que está diciendo. Gloria al Señor, porque de lo contrario no va a pasar nada. Hasta aquí yo lo voy a dejar. El pastor va a entrar, gloria al Señor, con las preguntas, los comentarios, porque resulta que yo tengo clase ahora a las 8. Yo tengo que conectarme por Zoom para recibir mis clases de teología, que hoy inicio un nuevo ciclo. Así que ore por mí para que el Señor me ilumine, me ayude. Ya casi termino, solamente me faltan 4 materias. Ya tengo 3 años y pico estudiando. El Señor hasta aquí me ha ayudado. Ahí me quedan 4 materias y le pido al Señor que me ayude, que me dé sabiduría y lo más importante, que esto pueda ser para mi crecimiento espiritual, para mi edificación personal y para poder discernir y hablar de su palabra con denuedo, con unción, con sabiduría, sin prejuicio y poder ser de bendición a mis hermanos. Dios le bendiga, Dios le guarde, nuestro pastor con nosotros, con las demás